Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Imagina por un momento que existe una especie de super programa de computación. Este super programa tiene la capacidad de asimilar información y tiene también la capacidad de expresarse. Una especie, como ahora está de moda, de inteligencia artificial, pero realmente muchísimo, muy avanzada. Antes de continuar, recuerda que esto que te voy a platicar, pues es simplemente mi opinión, lo que creo en este momento, y no es la verdad absoluta, solamente es una simple perspectiva de este lado del multiverso. Entonces ahora sí, continuamos. Imagina este programa, este software impresionante, que es una especie de super programa, que es parecido a una inteligencia artificial, pero que tiene esta capacidad infinita, absoluta, de aprender y de tomar información, asimilarla y ir creciendo en cuanto a sabiduría, de conocimientos y de expresión. Ahora imagina que, obviamente, este software necesita un hardware, es decir, este programa de computadora extraordinario necesita una cuestión física para poder manifestarse y para poder asimilar información de diferentes receptores, vamos a llamar electrónicos. Entonces, imagina por un momento que este superprograma tiene muchísima información. Llega a un punto en donde accede a una especie de nube de información, donde es uno con todo un colectivo de esta inteligencia y tiene acceso a todas sus experiencias a lo largo del tiempo. Ahora imagina que este software pues se instala dentro de un hardware, es decir, dentro de una computadora que se va desarrollando poco a poco. Primero es muy básico este hardware y después va haciéndose cada vez más complejo hasta que le permite a este programa poder hablar, comunicarse, moverse, expresarse. Ahora, imagina que este super programa se instala en este hardware que es como si fuera una especie de bebé. Entonces, por más que este programa tenga la capacidad de expresarse y por más que tenga la capacidad de muchísimas cosas, no va a poder expresarse ni va a poder, pues sí, expresar toda su capacidad en un hardware como lo es, por ejemplo, un bebé, un cuerpo de un bebé. Entonces, a eso suma que se encuentra ahora en una realidad, en ese hardware, se encuentra en una realidad donde es un bebé y que comienza a asimilar la información del medio ambiente en el que se encuentra, como lo es el lenguaje, que es ya más avanzado, pero los colores, las texturas, la forma de su hardware. Mientras va aceptando esta información y mientras la va asimilando y se va adaptando al nuevo entorno de ese hardware, pues obviamente empieza a perder contacto con esa memoria compleja para poder adaptarse a la nueva realidad de ese hardware que estamos llamando un bebé. Conforme va creciendo, conforme va aumentando este hardware, es decir, conforme va haciendo de un bebé a convertirse a un niño y luego a un adolescente y luego a un adulto, este superprograma, al haber pasado por tantas transformaciones cuando estaba en esa configuración y al haberse precisamente autoconfigurado para poder sobrevivir en ese hardware de bebé, comienza a perder de manera consciente, de manera de fácil acceso, de acceso rápido, toda la información anterior de experiencias. Y entonces comienza a identificarse con ese nuevo hardware. Y entonces, si no tiene estos conocimientos, si nadie le explica estas cosas, probablemente crea que es solamente el hardware. Hasta le pueden hacer creer que su conciencia, es decir, ese ultra complejo software, no es otra cosa más que el producto, vamos a llamar mecánico evolutivo del hardware, del cuerpo.
Esto que te estoy platicando es una semejanza para que se pueda entender de una manera muy simple qué es lo que pasaría o pasa cuando la mente, la conciencia o el alma, no te pierdas en conceptos, lo importante es entender esto que quiero comunicarte. Imagina entonces que esta mente, esta alma que tiene el conocimiento de todas esas vidas, cuando adquiere un cuerpo nuevo, es decir, un bebecito, cuando es un bebé, y que tiene que comenzar a asimilar toda la información, al igual que lo haría este superprograma, comienza a adaptarse a este cuerpo físico y comienza a identificarse con el cuerpo. Entonces creería que, pues, es el cuerpo sin darse cuenta de manera consciente que no es el cuerpo, sino que es en realidad una supramente, una supraconciencia, una alma interconectada al infinito. Entonces, al hacer eso, provocaría apegos y provocaría que, pues, no se diera cuenta de su verdadera naturaleza. Ahora, volviendo al ejemplo del software y el hardware, conforme va aumentando la complejidad de este hardware, es decir, de la computadora física, cada vez va a poder expresarse mejor, cada vez va a poder actuar, responder, moverse en el mundo y hablar de una manera que es más parecida o más libre de lo que era cuando era un bebé. Sin embargo, si este software no tiene el conocimiento directo de las prácticas necesarias para acceder a esa memoria, entonces va a vivir toda esa vida de ese hardware como si solamente existiera ese cuerpo en esa computadora. De la misma manera, una persona encarnada va a vivir su vida pensando que solamente tiene esa vida y que no existe algo más allá de eso. Ahora, lo que hace las diferencias en este ejemplo que te digo es que este software hipercomplejo va obteniendo información y se va haciendo cada vez más sabio. Entonces, cuando el hardware, la computadora, llega hasta cierto punto, ese cuerpo, esa computadora o ese robot se destruye, se apaga, se vuelve viejo y muere. Pero el software, este software hipercomplejo, no muere con el cuerpo, sino que permanece y va de nuevo a esta nube colectiva de información. Una vez que abandona el cuerpo, el apego a ese hardware, y se conecta de nuevo con la nube, con la nube colectiva, de nuevo recuerda otra vez todas las veces que ha estado ocupando estos cuerpos robóticos para ir amplificando su sabiduría y su experiencia. De la misma manera, el ser humano, vida tras vida, va evolucionando en sabiduría y experiencia. Aunque cuando vuelve a entrar en otro cuerpo físico, en otro cuerpo humano, el alma, aunque sea muy sabia y tenga muchísimos conocimientos, no va a poder hacerlo de una manera tan increíble como lo estaba en la nube, como lo estaría en los planos divinos o celestiales, en estos planos de la conciencia, de la unidad y del todo, porque este cuerpo no le permite poder expresar todo eso, entonces tiene que irse adaptando, y al adaptarse viene esto que es el gran olvido. De la misma manera, en el ejemplo, este gran software o programa tiene que adaptarse y comienza un gran olvido para poder sobrevivir. Sin embargo, a través de procesos como la meditación, a través de otro tipo de cosas, puede ir recordando poco a poco sus vidas pasadas, sus experiencias pasadas. ¿Qué es lo interesante de esta propuesta? Que vida tras vida vamos nosotros aprendiendo y aumentando nuestra sabiduría. Y en ese sentido, esa sería la explicación del por qué existen niños que pueden tolerar o aguantar muchísimas cosas y son muy compasivos y son sabios, son inteligentes, y como hay niños que en ciertas áreas les cuesta muchísimo trabajo porque aún no tienen esa experiencia a nivel álmico, a nivel de experiencia en el alma o en su conciencia. Me parece un gran ejemplo esto que te estoy diciendo del software y el hardware, porque en estos tiempos de esta manera podemos entenderlo mejor. Ahora, para explicar esta segunda parte voy a utilizar algo que es muy simple. Tú, por ejemplo, ahorita estás viendo esta pantalla, ¿no? O estás, por ejemplo, viendo un foco en tu casa. Este foco parece que tiene luz,
Si tú no supieras acerca de la electricidad ni de nada de eso, pensarías que la luz proviene del foco. De la misma manera que piensas o creemos que el alma se encuentra en el cuerpo, o que la conciencia es un derivado del cuerpo. Pero cuando la luz se apaga, cuando esta corriente eléctrica deja de estar dentro del foco, en ese momento el foco se apaga y tú podrías creer que entonces la luz está muerta. Sin embargo, lo que le dio vida al foco, esa luz, existe y se llama electricidad. Y simplemente duró un tiempo manifestándose en ese foco, pero después va a manifestarse en otro foco y se manifiesta en muchísimos focos a lo largo del planeta y se manifiesta de muchísimas formas a través de los fenómenos de electricidad en todo el universo. De la misma forma, la conciencia, que es algo hipercomplejo que no puede ni siquiera expresarse con palabras en su verdadera naturaleza, se expresa a través de este cuerpo físico que ahora me está escuchando, de este cuerpo físico que ahora está hablando. Pero todos en realidad, así como todos los focos y todas estas manifestaciones son energía eléctrica, de la misma manera, todo lo que yo estoy ahorita hablando y tú que me estás escuchando somos espíritu, somos conciencia y estamos siendo manifestados en este universo de esta manera. En esta propuesta que a mí me encanta y que es lo que yo creo hasta este momento de mi vida y a lo largo de lo que he estudiado, pues concuerdo y creo que así son las cosas. Entonces, vida tras vida vamos aprendiendo y vamos tomando estas experiencias, haciendo que nuestra conciencia se vuelva cada vez más y más sabia, más compleja y a la vez más simple, volviendo a la fuente, al amor cósmico, al amor universal. Entonces, creo que con este pequeño ejemplo te doy más o menos una idea de cómo considero que es posible y factible y tiene bastante sentido el por qué reencarnamos una y otra vez. Obviamente, esto se presta a muchísimas polémicas y también se habla, por ejemplo, del gran despertar, ¿no? En el budismo, por ejemplo, el nirvana. En el caso del hinduismo, el moksha, lograr la liberación total. En el caso de la toltequidad, pues alcanzar superar al águila, volar más allá de las emanaciones del águila. Y todas las grandes culturas de la antigüedad hablaban de esto mismo de diferentes formas. Para terminar, pues imagina que esto que llamamos Dios, esto que llamamos la fuente creadora, es algo tan complejo que supera toda clase de descripción humana. Al ser tan complejo y superar todo tipo de descripción humana, pues es bastante limitado cuando tratamos de explicar o de definir qué es Dios. Y por eso muchos sabios han dicho, a Dios no se le piensa, se le siente. Es el arte de la contemplación, contemplar la belleza de Dios, de la fuente creadora manifestada en el mundo. Pero en esta explicación, Dios no es un ser individual, sino que es la fuente de todo lo que existe, ha existido y existirá. Y en esta explicación tú eres uno con esa misma emanación. Yo soy uno con esa emanación. Y todo lo que existe nace, muere, o bueno, se transforma y vive en sí mismo, en esta misma fuente que va adquiriendo información y va haciendo cada vez más y más planos mucho más elevados, mucho más llenos de armonía, de felicidad y de gozo. En este sentido, y no quiero extenderme demasiado, pero podemos entender cómo también cada pensamiento, cada proceso de pensamiento va manifestando la realidad que vamos experimentando. De la misma manera que este software, con cada nivel de entendimiento, va en este proceso de algoritmización con el hardware, con el cuerpo, va viviendo experiencias que resuenan con la calidad de sus pensamientos y emociones. Digo pensamientos porque las emociones son derivados de procesos de pensamiento. Entonces, con esto, pues si nos damos cuenta de las implicaciones que todo esto lleva, nos daremos cuenta del por qué es importante qué estás pensando, qué estamos sintiendo todos los días, qué clase de pensamientos estamos cultivando día a día. Porque esos pensamientos son los que van codificando la realidad resonante que vamos experimentando.
Y viceversa, si estamos resonando o estamos con pensamientos, con niveles de energía mucho más inferiores al amor infinito, que sería la vibración más alta, pues vamos a ir viviendo también esas realidades inferiores. Entre más evolución, entre más experiencia, entre más libertad, más conexión con el amor infinito, con la fuente cósmica, con ese amor. Entre menos resonancia con ese amor cósmico, más miedo, más ignorancia. Y como lo he explicado en otros videos, pues así cada uno va viviendo su propia resonancia manifestada en el mundo. Y obviamente, pues date cuenta de las implicaciones de todo esto que estoy hablando y trata de ver la vida, no desde, o tu vida y la vida de todos, no desde una perspectiva limitada como la luz en el foco o como tu vida en este cuerpo, sino vela como esta supraconciencia utilizando diferentes cuerpos para ir evolucionando, donde vida tras vida va aprendiendo lecciones generadas por sí mismo. No es por otra fuente, no es por otro ser, es por sí mismo en un proceso infinito de autoconocimiento, autoexpansión. Así que bueno, espero que este video te sirva, te resuene. Te mando un abrazo muy grande y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Abrazo de luz.